La historia del cine mexicano está escrita con letras de oro, pero también con sombras de rencor que el tiempo no ha logrado borrar. En el corazón de esta industria, donde las luces de la fama suelen cegar la realidad, existía un vínculo de sangre que se rompió de la manera más cruel y pública inimaginable. Hoy, en este canal, desentrañaremos el escándalo que separó para siempre a dos figuras imponentes: la intensidad dramática de Estela Inda y la presencia internacional de su hermano Enrique Lucero. Lo que comenzó como una unión de apoyo mutuo en los años de lucha terminó en un tribunal de desprecio, donde una herencia miserable fue el pretexto para que el amor de hermanos se convirtiera en un odio eterno que los acompañó hasta la tumba. Sin más, ¡comenzamos! Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos situarnos en el México de los años 40, una época donde el cine no era solo entretenimiento, sino el espejo de una nación. Estela Inda no era una actriz de rostros bonitos o poses delicadas. Ella era la fuerza de la naturaleza convertida en mujer. Desde sus primeros pasos en La Noche de los Mayas, Estela demostró que su camino era el del realismo más crudo. Su interpretación como la madre en Los Olvidados de Luis Buñuel no solo le dio la inmortalidad cinematográfica, sino que selló su destino como la gran trágica. Sin embargo, esa misma intensidad que el mundo aplaudía en la pantalla era la misma que gobernaba su vida privada. Estela era una mujer de convicciones inamovibles, con un carácter forjado en la disciplina y una visión de la familia donde ella, por mérito y esfuerzo, se sentía el eje central, el pilar que sostenía el apellido. A la sombra de este gigante actoral creció su hermano, aunque cabe destacar que Enrique Lucero era mayor que ella por 2 años. Durante los años de formación, Enrique fue el apoyo silencioso, el hermano que admiraba el ascenso meteórico de Estela. Ella, en su papel de protectora, le abrió las primeras puertas en el sindicato y en los estudios. Pero Enrique no era un simple acompañante, poseía una presencia física imponente y una voz profunda que pronto llamó la atención de directores que buscaban algo más que al hombre tradicional. Enrique comenzó a forjar su propia identidad, una que a diferencia de la de Estela, no se quedó estancada en el nacionalismo mexicano. Enrique miró hacia el norte, hacia Hollywood, y comenzó a participar en coproducciones internacionales que le daban una proyección que Estela, a pesar de sus premios Ariel, empezaba a envidiar secretamente. La dinámica de poder estaba cambiando. La maestra veía cómo el alumno empezaba a cambiar con la luz propia en escenarios globales. El conflicto latente explotó con la muerte de los padres, un evento que suele ser el punto de unión o la fractura final en las familias de artistas. Lo que estaba en juego no era una fortuna de millones de pesos, sino una pequeña propiedad modesta y los recuerdos de una vida. Para cualquier observador externo, el pleito por aquella herencia resultaba absurda, dadas las exitosas carreras de ambos. Pero el mundo interno de Estela Inda, la casa familiar, representaba su derecho de sangre, el reconocimiento de que ella era la jefa del clan. Enrique, por su parte, ya no estaba dispuesto a ser el hermano menor o la sombra de ella que agachaba la cabeza. El actor, que ya había compartido créditos con figuras como Jules Verne en Los Siete Magníficos, exigía lo que por ley le correspondía. Lo que pudo resolverse con un brazo
en un velorio y un abrazo fraternal, se transformó en una guerra de expedientes legales, declaraciones juradas y una enemistad que se alimentaba del orgullo herido. La ruptura alcanzó niveles de escándalo nacional cuando Stella Inda, en un arranque de furia y dolor, decidió borrar a Enrique de su vida de forma definitiva. No se limitó a dejar de hablarle, utilizó su influencia en los medios para desconocerlo públicamente. En las entrevistas de la época, cuando los periodistas conocedores del parentesco le preguntaban por los éxitos internacionales de Enrique Lucero, Stella respondía con una frialdad que helaba la sangre. Yo no tengo hermanos, decía, o aseguraba que ese hombre era un extraño que utilizaba un nombre artístico similar por conveniencia. Esta negación pública fue un golpe devastador para Enrique. El actor se veía atrapado entre su éxito profesional en el extranjero y el repudio de su propia sangre en su tierra natal. El estigma de ser el hermano mal agradecido que peleaba por unos centavos contra la gran diva nacional lo persiguió en cada set de filmación en México. A medida que pasaban los años, la brecha se hacía insalvable. Enrique Lucero continuó acumulando créditos en películas de culto y grandes producciones internacionales, interpretando a menudo a personajes rudos, villanos o líderes indígenas, con una dignidad que pocos alcanzaban. Pero detrás de esa fachada de hierro, el dolor de la ausencia de su hermana era una herida abierta. Stella, por el contrario, se volvió cada vez más huraña. Se refugió en su casa, la misma que había sido el objeto de la discordia, rodeada de sus trofeos y del silencio. Se dice que en los pasillos de los estudios Churubusco el ambiente se tensaba si ambos coincidían en el mismo espacio. Los colegas debían hacer malabares para evitar que sus caminos se cruzaran, pues el odio de Stella era tan palpable que podía cortar el aire. Ella nunca cedió, nunca buscó una tregua, prefirió vivir en la amargura de una victoria legal que la dejó completamente sola. Al final de sus vidas, fue el epílogo triste de una historia de ambición y orgullo mal encaminado. Enrique Lucero falleció, llevando consigo el peso de ese rechazo, sin haber logrado cruzar una última palabra con la mujer que lo ayudó a empezar. Stella, por su parte, se fue de este mundo manteniendo su postura hasta el último suspiro. La miserable herencia que los separó terminó perdiéndose en el tiempo, demostrando que al final las propiedades y el dinero son solo polvo, mientras que los lazos de sangre destruidos dejan un vacío que ni la fama ni los aplausos pueden llenar. Hoy, al ver sus películas, no solo vemos a dos grandes actores, sino el testimonio mudo de una familia que lo tuvo todo, pero que lo perdió por no saber perdonar. Esta es la crónica de un desarmador de emociones, en esto que llamamos vida y que también tiene algo de drama. Muchas gracias y hasta la próxima.